En este video vamos a tratar de explicar el principio de Arquímedes. ¿Se dieron cuenta que cuando nos metemos al agua parece que pesamos menos? Bueno, no parece, pesamos menos. Y pesamos menos por algo que vamos a llamar empuje. El empuje es una fuerza, por lo tanto también se puede llamar fuerza de flotación. Y el que la describió, fuerza de flotación. Y el que la describió fue Arquímedes. Entonces se llama principio de Arquímedes a por qué las cosas en un líquido flotan o parece que pesan menos o se hunden. Vamos a tratar de explicar un poquito qué es lo que pasa cuando metemos un objeto en un fluido. Imaginen que yo tengo un recipiente, ¿sí? Les voy a pedir disculpas por mis dibujos de antemano. Yo tengo un recipiente que tiene esta cantidad de agua, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le pongo un cubo? Le voy a poner un objeto, que en este caso va a ser un cubo. Bueno, voy a ver que el agua va a subir hasta este nivel. Este nivel es igual al volumen del cuerpo que yo puse en el agua, o sea, mi cubo. Fíjense, ¿por qué pasa esto? Y porque agua y cubo no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, para entrar en el fluido, lo que hace el cubo, mi cuerpo, es desplazar el agua, entonces parece que el volumen del agua aumenta. El volumen de agua que desplaza, volumen de agua, o yo digo agua, pero es cualquier fluido, ¿sí? Esto pasa en cualquier fluido, incluso en el aire, que es un fluido. El volumen de agua que desplaza el cuerpo para entrar. Esto pasa en cualquier lado. Cuando se meten en una pileta, a veces la pileta tiene tanto volumen que nosotros no vemos el cambio. Pero fíjense, si se meten en una bañera o en una pileta chiquita, si la bañera la llenan hasta el tope y después se meten ustedes, el agua va a rebalsar. Bueno, toda esa agua que rebalsa es igual al volumen del cuerpo de ustedes, ¿sí? Es algo que pueden hacer en casa y van a ver qué pasa. A todos nos pasa y por ahí no sabemos por qué, solo sabemos qué pasa. Bueno, esta es la explicación de por qué se rebalsa el agua de la bañera cuando nos metemos y la llenamos al tope. Entonces, el volumen del líquido que se desplaza para que entre un cuerpo va a ser igual al volumen de un cuerpo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Vamos a dibujarlo. Voy a dibujar el cubo. En lugar de como un cubo, para que se entienda bien, lo voy a dibujar como un cuadrado, pero sigue siendo un cubo, ¿sí? ¿Qué es la fuerza empuje? Bueno, en el video de introducción a la hidroestática, si no lo vieron pasen, vimos que la presión que había en un punto dependía de la profundidad de ese punto. Entonces, la presión que soporta esta cara de mi cuerpo no es la misma que esta cara. ¿Por qué? Porque esta altura, esta profundidad, no es lo mismo que esta profundidad. Entonces yo voy a tener una fuerza resultante para arriba sobre mi cuerpo. Esa fuerza es el empuje. Fíjense, vamos a calcularla. Si yo tengo mi cuerpo, vamos a cambiar de color. Si yo tengo mi cuerpo acá, esta cara va a tener una presión 2 por el área, ¿sí? Por el área del cuerpo, la cara. Y en esta va a sufrir una presión 1, ¿ok? Por el área de esa cara. Si es un cubo, el área 1 y el área 2 van a ser lo mismo. Entonces pongo A. Esto es igual a ¿qué? La presión era la densidad por la gravedad, la densidad del líquido, por la gravedad, por la altura o la profundidad, ¿sí?
Entonces, la presión 2 es la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad 2 menos la presión, todo esto, perdón, por el área, menos la presión 1, ¿qué va a ser? Va a ser la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1, esta, la que está, a la que está la profundidad, a la que está la cara superior. Todo esto por el área. Entonces, yo puedo hacer factor común, vamos a subir un poquito esto, así no me queda tan abajo, y me va a quedar que esta diferencia de presión iba a ser ¿qué? La densidad del líquido por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1, todo esto multiplicado por el área. Ahora fíjense que si hablo de un cubo, la diferencia de alturas está dada por la cara del tubo y el área es la otra cara del tubo, ¿sí? Es la superficie de una. Entonces, todo esto, ¿qué me va a dar? El volumen de mi cuerpo u objeto, como lo quiera llamar. Entonces, la diferencia de presión, que era el empuje, va a estar dada ¿por qué? Por la densidad del líquido, por la gravedad, por el volumen del cuerpo, ¿sí? Que yo sumergí. ¿Y qué era el volumen del cuerpo? El volumen del cuerpo iba a ser igual al volumen de agua que desplaza. Entonces esto es igual al volumen de líquido que desplaza. Entonces yo lo puedo escribir como el empuje igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de líquido desplazado. Fíjense que esto, ¿qué va a ser? La densidad por el volumen, ¿qué era? La masa. Entonces es la masa por el líquido desplazada por la gravedad. ¿Y la masa por la gravedad qué era? El peso del líquido. Entonces, cuando yo sumerjo un cuerpo, lo hace flotar una fuerza igual al peso del líquido que desplaza. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, fíjense, porque yo dije que pesábamos menos en el agua, ¿cómo demuestro esto? Bueno, si yo sé mi peso en el aire, peso del cuerpo, y ahora sé el empuje que recibe el peso en el agua del cuerpo, al que vamos a llamar peso aparente, va a ser igual a ¿qué? Al peso del cuerpo menos el empuje. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo sé el peso de un cuerpo en el aire y el peso aparente que tiene en el líquido, puedo calcular el empuje. Y si puedo calcular el empuje, si sé la densidad del líquido, la gravedad ya la sé, puedo calcular el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo. ¿Ok? Vamos a entenderlo un poquito con números. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo que pesa en el aire 10 newton y lo pesé en mi agua, en mi líquido, y digo que el peso aparente es de 2 newton. Entonces, a partir de esto, puedo calcular el peso, el empuje. El empuje va a ser que el peso del cuerpo menos el peso aparente. Y esto es
10 newton menos 2 newton son 8 newton. Ok, si el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado, que era igual al volumen del cuerpo, si estaba completamente sumergido, puedo calcular el volumen del cuerpo. ¿Cómo? Como el empuje sobre la densidad del líquido por la gravedad. Si el líquido es agua, la densidad del líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad era 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el volumen del cuerpo va a ser 8 newton, que lo calculamos acá, sobre 1000 por 9,8, 9800 kilogramos metro segundo cuadrado es newton, sobre metro cúbico. Entonces, todo esto nos va a decir que el volumen del cuerpo es 8,2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, fíjense, solo con saber la diferencia de peso en el aire y en el líquido, en este caso agua, yo elegí agua, puedo sacar el volumen del cuerpo que sumergí. Bueno, esta es una introducción al empuje. Nos faltan saber por qué los cuerpos flotan, cuándo los cuerpos van a flotar. Eso tiene que ver con la densidad del cuerpo. Pero repasemos un poco lo que vimos hasta ahora. Yo tenía que cuando sumergía un cuerpo en un líquido, en un fluido, iba a existir un empuje, que era una fuerza de flotación que estaba dada por la diferencia de presión que soportaba el cuerpo, porque estaba la cara inferior, no recibía la misma presión que la cara superior. Y que cuando lo metía en el líquido iba a subir un volumen igual al volumen del cuerpo. ¿Ok? Entonces, con ese empuje yo podía calcular cuánto pesaba el cuerpo en el líquido y si tenía algunos datos podía incluso calcular el volumen del cuerpo que tenía. Pasen a ver el próximo ejercicio que vamos a ver cómo se relaciona cuando los cuerpos flotan y un ejercicio para saber, porque se nos acabó el tiempo. Los espero en el próximo video.